Es un honor para nosotros recibir a una uruguaya que hace unos años que no está aquí, pero tiene sus raíces también en Durazno. Se encuentra la mamá, que es oriunda de Durazno, por lo que es doble para nosotros la satisfacción de contar con una hija aquí. Hace muchos años que está en Argentina, pero ha viajado por diversas partes del mundo. Y hay testimonios de lo que es como pintora, como restauradora, en una iglesia muy cercana, como es la iglesia de Sarandí Grande. O sea que ahí cerquita vamos a tener la mano y la creatividad de Ros, que, como digo, si alguno estuvo observando la presentación de la tarjeta, que de alguna manera reproducía un banner que está ahí en la ventana, donde aparece la cara de la autora, el nombre del libro, y aparece Ros Baldor. Es el seudónimo que elegí. Muy bien, pero Ros es el diminutivo, podemos decir, de tu nombre. Sí, sí. Rosmarie. Y creo que es algo nuevo, porque la mayor parte de su vida, muy joven, se ha dedicado más que nada a la pintura, pero claro que sí, a la pintura, a la restauración, pero ahora aparece otra parte de su creatividad, de su emotividad, como es un libro. Y un libro que por suerte la mamá me lo prestó, recomendándomelo mucho, que nos muestra una faceta totalmente distinta, pero que sigue relacionada con lo sacro. O sea que también tiene que ver con la iglesia católica. También. Pero en ese libro aparece Leonardo da Vinci, por ejemplo. Sí. Bueno, o sea que hay temas relacionados a lo que ha sido su actividad, mayormente, pero también con esa formación, que si no me equivoco... Bien a mi ideología Muy bien. y a mi manera de sentir y pensar. Perfecto. Ahora, bueno, empecé a leerlo, y la verdad que me entusiasmó. Traté así en 2 o 3 noches de terminarlo porque quería llegar al final. Y tengo que felicitarte. Gracias. Porque creo que fuiste muy valiente al escribir este libro. Aquí está el dogma, está la religión, pero también hay crítica. O sea que ella es creyente, pero no es ciega. Reconoce las debilidades, porque quienes hacen a la cosa son seres humanos, con su fortaleza y sus debilidades. Bueno, la creación de Dios, fundamentalmente, si creemos en un Dios, somos nosotros. Y somos humanos y esa es nuestra naturaleza. Bien, pero ella, como digo, no se ciega, sino que reconoce debilidades de los hombres que están dentro de una iglesia o de una religión, pero que no escapan justamente a esa condición de ser humano. Y ella lo muestra y lo dice. Y lo comentaba con un estimado profesor, licenciado en Historia, el profesor Óscar Padrón. Le digo, si Ros hubiera vivido en la época, en la Edad Media, te habían quemado. Seguro, ya te habían quemado, sí. Te habían quemado. Por lo que te digo que sos muy valiente, porque realmente estás mostrando esas cosas que a veces tratan de ocultarse, por más que ahora con los medios de comunicación, digo, todo el mundo se entera de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Pero además hay mucho conocimiento detrás. Es evidente que conoce la fe, que conoce esa religión de la que ella habla, esa doctrina, porque hay fundamento y base, y ustedes vieron que no es un libro tampoco pequeño. Y habla mucho de pintura y de pintores. Y su relación con la iglesia. Y su relación con la iglesia, pero tenés un conocimiento vasto en las 2 áreas, me parece. Sí, fueron muchos años, ¿no? O sea, prácticamente casi toda una vida en esto. También en la historia, en la parte antropológica, sociológica. Es decir, es todo uno, ¿no? Uno, cuando se mete dentro del humanismo, ya como que son diferentes, digamos, disciplinas, pero todas pertenecientes a una sola raíz que es el ser humano, el hombre y su pensamiento. Y geográficamente nos ubican los lugares, son lugares reales donde han pasado las historias con personas reales, y va con una trama
que a la que uno desea realmente verle el final. Bueno, pero ¿y en qué terminará toda esta historia, esta odisea que ella cuenta? Justamente partiendo de lo que ella presenta como debilidades humanas, pero arrancando de un pasado que va hasta casi prácticamente tu niñez. Sí, hay mucho autobiográfico, no todo, es decir, tuve que novelar, tuve que hilarlo también como novela, pero tomando datos autobiográficos, ¿no? Sí, de lo que conozco siempre. De lo que conozco siempre. Yo mantuve solamente una conversación con la mamá que vino a Durazno, que trajo el material, pero leyendo el libro y sin saber nada de tu vida, esto es autobiográfico. Habrá Sí, parte, como decís, que está novelada, pero hay parte de tu vida. Sí, por supuesto. Es decir, mi vida está en todo, porque al decir No de que hablo de lo que conozco, es decir, es que de alguna manera lo conocí, es decir, que evidentemente aunque yo cambie cosas, sigue siendo parte de datos autobiográficos. Y para darle más interés después, para que las personas puedan tenerlo al libro y leerlo, que es lo interesante, en este libro hablabas de un sobrino que te acompañaba. Sí. Pero el sobrino está acá hoy, para que vean hasta dónde esto es autobiográfico. Tiene mucho que ver con la vida de ella, porque cuando aparece, ¿dónde está? Allá está sacando fotos, acompañando a la tía. Cuando nombra ese sobrino y después me entero que este chico que venía acompañándola, que yo no sabía si era hijo, sobrino o amigo o otro familiar, cuando me dijeron que el sobrino, digo, es el del libro, que la acompañaba, y bueno, me dicen que sí. O sea que nuevamente felicitarte, agradecerte que hayas tomado a Durazno como el primer lugar del país donde se presenta. Y el único por ahora, ¿no? Por Bien, lo presentó en Chile. En Chile, en medios privados, no tan oficialmente, estamos esperando digamos, un poco más. Y sí, esta es la presentación oficial para Uruguay, o sea, la considero la presentación oficial para Bueno, también para nosotros es otro orgullo que se suma al conocerte, al tenerte acá, dada la calidad tuya como ser humano, lo poco que te hemos conocido, y como artista. Gracias, Susana, muchas gracias. Yo tengo que agradecer a todos, a cada uno, el haber respondido con la presencia esta noche para esta convocatoria. Y por supuesto agradecer a todo el pueblo de Durazno que me recibió y con mucho amor, y por supuesto a la Coordinación de Cultura de este departamento, que ya de alguna manera tiene fama, aún fuera de frontera, por todo el apoyo que me brindaron, que me siguen brindando, y porque me han dado justamente tiempo y lugar para hacer esta convocatoria. Así que vamos a abrir ese micrófono. Sí, creo que me oyen todos. Sí, bien. Esto de presentar un libro, sí, gracias. Se me está ocurriendo que es algo así como un bautismo, ¿no? Es decir, tiene su parte un poco ritual, un poco de cosas ya sabidas que tiene que pasar, con todos los nervios, con la ansiedad de que todo salga bien, de que el mensaje llegue, pero está la otra parte también, la parte emocional que hace que no lo olvidemos nunca. Así que les presento un hijo, ¿no? Digamos. Y voy a tratar de condensar lo más posible qué me llevó a escribirlo y qué es la clave rosa. Está escrita en género narrativo y no tiene pretensiones de erudición literaria. Es decir, no quise aquí ser una gran escritora ni busqué las grandes fórmulas literarias. Simplemente escribí. Su trama es sencilla y está comentada, como dijo en algún momento el profesor Martín Vilar, hermeneuta, profesor de hermeneuta, que lo leyó, que está basado en la vida cotidiana de simples hombres y mujeres de pueblo. Entonces, si todo es tan sencillo, ¿qué fue lo que me motivó realmente a escribir esta novela?
La respuesta principalmente está relacionada estrechamente con esa intrínseca búsqueda que todos hacemos alguna vez sobre los móviles, fines y circunstancias que nos impulsaron en la vida. La clave rosa fue una necesidad para mí, pero sobre todo una necesidad de intentar poner de manera más o menos ordenada en ella lo sustancial de muchas vivencias, como decía Susana, autobiográficas. Quiero dejar claro que no estoy diciendo que sea en sí misma una autobiografía fiel, pero sí se vertebraliza sobre un argumento, digamos, imaginario, pero siempre con datos autobiográficos. Pero es un argumento fiel a lo esencial de mis principios, eso sin lugar a duda, y sobre todo observante de lo que conozco siempre de primera mano. Los temas principales que aborda una novela son tres: el arte, la iglesia y el amor universal, en el que se sustenta o debería sustentarse uno y otro. El arte sacro como inspiración primera, pero ¿a qué llamamos arte sacro? El arte desde sus comienzos como primera manifestación comunicativa de los hombres en la prehistoria hasta su concepto estético ahora en el siglo XX, tiene una importancia pocas veces contemplada por la generalidad de la gente. Este es un tema demasiado extenso para tratarlo en una breve conferencia de presentación de un libro, pero es imposible hacer una introducción a la clave rosa sin extenderlo un poco en este tema que tan actualizado está en la opinión pública a raíz del Código Da Vinci de Dan Brown. Creo que lo más acertado sería remitirnos en primer término a la etimología de la palabra arte. Arte proviene inmediatamente del latín, de la palabra ars, que significa actitud, destreza, habilidad para hacer algo. Y justamente este principio etimológico del arte es el que se ha perdido o confundido con otro término, un término griego de la palabra aesthetique, proveniente del griego, que a su vez deriva de otra palabra griega. Lo que podemos decir que el origen de la palabra estética está estrechamente ligada entonces a la palabra sentimiento. Esto sucede en cuanto que el punto de unión entre el creador y el receptor es la percepción de la obra por los sentidos. Resumiendo, esta es la razón por la que este reconocimiento sensible ha primado en las concepciones del arte y ha cambiado el centro desde el ars original donde se había producido, desde la frase misma del arte a una tradición filosófica del pensamiento centrado en la belleza. Ahora bien, el arte va más allá de su forma estética. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta entender. Arte es comunicación, no solamente belleza. No obstante, lo que intento es que les quede claro que al hablar de arte, estamos hablando entonces de algo más que de belleza y de armonía. Es imposible entender, por ejemplo, el papel del arte en la educación si no se lo relaciona con su papel en la cultura y la sociedad de cada tiempo, en cada tiempo y por sobre todos los tiempos. Quizá verdaderamente los únicos que siguieron fieles a la raíz etimológica y cierta del arte han sido los artistas, porque nacen con una habilidad para hacer algo. Los esteticistas, que también los hay, ya que entre estos hay claras y expuestas diferencias, porque mientras los primeros ocupan sus habilidades para crear la obra que comunique el sentimiento, la creencia o la historia, los segundos se ocupan de poner en un orden armónico su propia filosofía de la belleza. Y esto cambia con los tiempos, con las modas, con la filosofía de cada, digamos, generación. Por lo menos podemos decir que el artista está encargado de comunicar, mientras que el esteticista lo está de armonizar según los cánones de belleza y del gusto de su época. Desde una perspectiva más subjetiva, podemos decir que el arte es una experiencia individual o colectiva
que fue concebida en su momento y se percibe en el momento que alguien contempla la obra con características propias. Desde una perspectiva más psicológica, podríamos llegar a la conclusión de que los hechos artísticos no están dados en objetos, hechos o acciones, sino que son parte de una compleja red de significaciones tejidas de las tramas y lógicas diversas como cualquier otro sistema simbólico que el hombre ha utilizado a través del tiempo. En esta perspectiva se afirma fundamentalmente el arte sacro, porque es un arte comprometido. Ahora bien, hablamos de arte sacro. La pregunta es, ¿cuál arte sacro? Antes que nada hay que contemplar con cuidado la definición de arte sacro, porque la oposición radical entre el arte sacro tradicional, por ejemplo en el ámbito indio o aborigen, y el arte sacro occidental no es sino más que una convergencia cuando se lo asimila con la religión. La pregunta es, ¿cuál religión? La palabra religión está usada en el arte ante todo y básicamente como la de religar lo terreno con un principio primordial reconocible para el espíritu del hombre y transmisor de toda verdad. Y este pensamiento, aunque generalmente inconsciente, es el que transmite el arte sacro a través de todas las culturas. Estoy diciendo que todas las culturas sobre la tierra han tenido arte sacro, no solamente la Iglesia Católica, que lógicamente por tener un ritual muy rico y basado en muchos objetos, ha sido depositaria de mucha obra de arte. Pero no es la única. En lo que se conoce también esto a modo de información, como auge del arte sacro, ya lo saben todos, es a partir del Renacimiento con mucha fuerza y ya en el medioevo, a finales del